Rápidamente vamos a hacer un repaso del ciclo menstrual. Entonces vamos a tener dos fases, que es la fase folicular, también llamada fase proliferativa. Y por otro lado tenemos la fase lútea o fase secretora. Entonces aquí tenemos el útero, aquí están las trompas de falopio y aquí están los ovarios. Entonces tenemos en los ovarios, vamos a tener múltiples folículos. Una mujer tiene hasta 400.000 millones de folículos, de los cuales solo 400 van a madurar. Ahora, de los que maduran no todos son fertilizados, pero de los 400.000 millones que tenemos, solo 400 van a madurar. Entonces aquí están los folículos y para que el folículo madure necesita de la FSH. Entonces rápidamente repasamos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Esto es, tenemos, aquí está el hipotálamo, entonces vamos a poner así, aquí está el tallo cerebral, aquí está el hipotálamo, aquí vendrá la unión intertalámica, aquí está el hipotálamo. Entonces el hipotálamo libera la hormona liberadora de la gonadotropina, la GnRH. Esta llega a la adenohipófisis y hace que la adenohipófisis libere la FSH y la LH. Y luego estas van a llegar a las gónadas. Entonces, aquí está el ovario. Y en el ovario tenemos células granulosa. Entonces, vamos a ponerlas aquí. Tenemos células de la granulosa. Y alrededor tenemos células de la teca. Ya esto lo vemos más específico en videos anteriores. Tenemos, digamos, dos capas de células tecas, teca externa y teca interna. Pero ahorita nada más estoy poniendo una capa de las células de la teca. Las células de la teca tienen receptores para la LH. Y la LH lo que hace es que las células de la teca produzcan andrógenos. Y las células de la granulosa, estas tienen receptores para la FSH. Y la FSH lo que hace es aumenta la actividad de la aromatasa, que pertenece al conjunto de enzimas que forman el citocromo P450, y esto hace que agarre a los andrógenos y los convierte en estrógenos. Por ejemplo, agarra la androstenediona, o sea, las células de la granulosa agarran a la androstenediona y la convierten en estriol. Y eso es por la enzima aromatasa, que es inducida por la FSH. Es inducida por la FSH. Entonces, eso es lo que va a pasar. Se libera la hormona liberadora de las gonadotropinas, se libera la FSH. Aquí tenemos esta, la azul, clarita, es la gráfica de la LH. En rojo está la gráfica de la FSH. En café está la gráfica de los estrógenos. Y en verde oscuro está la gráfica de la progesterona. Entonces, aquí, en el pico de LH, cuando el LH está en lo máximo, es cuando se da la ovulación. O sea, ya maduraron un folículo maduro. Entonces aquí está el folículo maduro. Empieza a aumentar la presión en el folículo y se desprende el folículo. Entonces aquí se desprende el folículo. Ese folículo ya es el ovocito primario. Y la trompa de falopio agarra, el ovocito secundario. La trompa de falopio agarra al ovocito secundario. Y ahí está listo para ser fertilizado. Pero entonces el folículo maduró en respuesta a la FSH, y cuando se libera el folículo en forma del ovocito secundario es cuando viene el pico de LH, que es aquí. Eso corresponde al día 14 del ciclo menstrual. El ciclo menstrual se empieza a contar desde el inicio de la menstruación. Entonces, desde que termina la menstruación, se empieza a contar el ciclo menstrual. A los 14 días, más o menos,
es cuando se da el pico de LH. Puede variar esto. De aquí a acá es la fase proliferativa o fase folicular, pero puede variar. Y luego está la fase lútea o fase secretora, que estas sí son 14 días fijos. Entonces, a partir de este, que es el día 14 de la menstruación, del ciclo menstrual, luego contamos otros 14. Aquí serán 7, otros 14 aquí. Y aquí termina la fase lútea y vuelve a empezar la fase proliferativa. Aquí tenemos otra vez el ciclo. Entonces, aquí en la fase proliferativa es cuando estamos teniendo aumento de estrógenos. Entonces, digamos, paso 1, viene el aumento de estrógenos. Y esto hace que se vaya a liberar la LH y después del pico de LH está un pico de FSH. Entonces, la FSH hace que se produzcan estrógenos. Se producen estrógenos, aquí vemos cómo los estrógenos están aumentando. Luego viene el pico de LH, entonces muchísimos estrógenos hacen que se libere la LH, que se da aquí en los 14 días. Y más o menos aquí también tenemos un pico de FSH. Y luego ya entramos a la fase secretora. Entonces, aquí aumentan los estrógenos, pero no tanto como al inicio. Y aquí es cuando se está secretando la progesterona. Entonces aquí es cuando aumenta la progesterona. Ahora vamos a ver el relacionado a los días. 14 es donde se da el pico de LH. La mayoría de las veces puede variar este número, pero generalmente es en el día 14 del ciclo menstrual en donde se libera la LH, en donde está el pico de LH y FSH. Entonces a los 14 días después de la menstruación es el pico de las gonadotropinas, o sea, del FSH y de la LH. 7 días antes, entonces en el día 7 de la menstruación, 7 días antes, o sea, aquí, es en donde está el pico de estrógenos. Y 7 días después de la ovulación, 7 días después del pico de LH, o sea, aquí, es en donde aumenta la progesterona, es donde está el pico de progesterona, o sea, 14 más 7, 21. Entonces, a los 21 días después de la menstruación, es donde está el pico de progesterona. Entonces, cuando hacemos estudios de laboratorio para ver cómo está el ciclo menstrual, cómo están las hormonas, se pregunta la fecha de última menstruación y vamos a calcular los días. Entonces, 14 días después de la fecha de última menstruación estaría el pico de LH y FSH. Entonces, en el día 14 después de la última menstruación se sacarían estas, la FSH y la LH. 7 días antes de el pico de LH es cuando se han aumentado los estrógenos. Entonces, en el día número 7 después de la menstruación se sacarían los estrógenos porque ahí es cuando están elevados. Y 7 días después de la ovulación es en donde aumenta la progesterona, en donde es el pico de progesterona. Entonces, a los 21 días después de la terminación de la menstruación es en donde estaría aumentada la progesterona y aquí es donde deberíamos sacar los niveles. Ahora, cuando se hace en el estudio de laboratorio no se hace así y eso está mal, pero lo que se hace es aquí en el pico de LH y FSH se sacan también estrógenos y progesterona, pero no, tiene que ser aquí. A los 7 días de la terminación de la menstruación se sacan los estrógenos. Luego en el pico de LH y FSH eso es a los 14 días y a los 21 días es la progesterona. Y esto fue en un ciclo menstrual así, normal. Ahora cuando viene el embarazo, que es el siguiente ciclo, aquí terminó la fase lútea. Entonces prendió este folículo en forma de ovocito secundario y no se fertilizó, entonces ya no pasó nada. Se produce progesterona y la progesterona es la que va manteniendo el endometrio. Aquí está el endometrio. Pero finalmente bajan los niveles de progesterona. Entonces ya no se mantiene este endometrio y se cae. En parte por un proceso de apoptosis, en parte por un proceso de necrosis. Y viene el siguiente ciclo menstrual. Cuando se cae el endometrio
es la menstruación. Entonces aquí es la menstruación, aquí se cae el endometrio y luego viene otra vez la fase proliferativa. Fase proliferativa, aquí vemos como las glándulas están proliferando, las arterias se van haciendo en forma espiral. Aquí a los 7 días después de la menstruación están los estrógenos, 14 días después está el pico de LH y FSH y 7 días después estaría el pico de progesterona. Pero si aquí viene el embarazo, entonces la progesterona sigue aumentando así en continuo. Y aquí no hay como tal un pico, porque va aumentando en continuo la progesterona.